Buenas noches. Vamos a conversar sobre un tema que está en pleno desarrollo en nuestra frontera, en la frontera norte, específicamente en Chacayuta, con una migración voluminosa de ciudadanos y ciudadanas venezolanas y venezolanos con familias completas incluso, que han sobrepasado las posibilidades de atención, por una parte, de los funcionarios que habitualmente atienden en Chacayuta, pero detrás de esto además se ha generado, o estamos entendiendo, que hay una crisis humana de inconmensurables dimensiones, pero parece ser que esto es así porque hay mucha gente de Venezuela que ve a Chile como una posibilidad de salvación y están viniendo por la vía terrestre, que es la única que pueden lograr para acercarse a nuestro país. Hemos invitado a Jimena Ostria Gallardo, jefa regional subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Arica, para entender y tener una visión desde ese organismo del Estado para esta situación que es inédita en nuestra región. Bienvenida, Jimena Morrovisión, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar, porque son temas críticos y nos importa mucho entender qué es lo que está pasando o qué ha sucedido en estos últimos días o semanas. Tú tienes una versión, digamos, desde el instituto, que nos expliques de lo que ha sucedido, está ocurriendo en la frontera nuestra, en Chacayuta. Sí, bueno, claramente todo parte por la crisis política, social, económica que está ocurriendo en Venezuela y que está afectando a muchas personas, a toda la población venezolana. Y en este contexto la gente huye. Y huye con lo puesto, con lo que tiene. Muchos se vienen con documentación, digamos, ya vencida. La población se encuentra en una situación no solamente de crisis política, sino que allí hay problemas para subsistir diariamente, para alimentarse. Los niños están llegando en estado de desnutrición a grave Chile. Sí. Exactamente. Y en ese marco el Instituto Nacional de Derechos Humanos coincide absolutamente con el análisis que hace ACNUR, que es que la población venezolana, por la violencia generalizada que se encuentra, debería ser sujeta de acceso, debería ser sujeta de derecho al mecanismo de asilo o refugio. Es decir, allí se está haciendo una interpretación un poquito más amplia de lo que señala la Convención del Estatuto para Refugiados de 1951, donde se define que sujeto de refugio va a ser aquella persona que es perseguida políticamente. Aquí claramente no todos están siendo perseguidos políticamente, pero sí están siendo sus vidas, la integridad física, psíquica de las personas está siendo seriamente afectada por la violencia generalizada. Y eso nosotros obviamente no tenemos control desde acá, porque no es nuestro país donde podemos definir esa situación, por lo tanto escapa a las posibilidades de dar una solución inmediata. El resultado es que están viniendo o saliendo a países vecinos, así lo entendemos, para poder salvarse de esta situación tan crítica como la que tú describes, y tal vez mucho más crítica será si uno llega allá de visita a ver qué es lo que está pasando. De hecho, la expresidenta Michelle Bachelet hoy está allá y el 5 de julio ofreció un informe como resultado de la visita a Venezuela para entender la dimensión real del problema. Esperemos que haya entonces una explicación profesional, independiente como de las Naciones Unidas, para saber qué es lo que está pasando realmente y qué tan grave o qué soluciones se pueden ver para ofrecer desde afuera, ¿no? Como países vecinos, organismos como las Naciones Unidas. Pero el problema en Arica es que está llegando mucha gente de Venezuela y tenemos problemas de trámites, de papeles, no solo de documentos, porque hasta se está aceptando que entren con pasaportes vencidos. Pero hablábamos hace un rato fuera de cámara que vienen madres con los niños, con sus guaguas,
y no tienen el permiso de sus respectivos padres, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se puede manejar esas situaciones como esa acá, que son más dramáticas? Bueno, efectivamente nosotros estuvimos el martes de esta semana y entrevistamos a varias mujeres que venían con hijos de padres que prácticamente no veían desde que había nacido este por bebé. abandono, claro. Y en ese marco nos decían, nosotros les explicábamos que Chile solicitaba este permiso notarial del padre para poder desplazarse con mayor libertad e ingresar a Chile. Y nos decían, pero ¿cómo si no lo veo desde esa época que nació nuestro hijo en común? Nunca se hizo responsable de este hijo, de esta hija, no tengo cómo ubicarlo. Pero además está pasando en frontera que como no es tan clara, este decreto no deja tan claro los requisitos que hay que pedir, más allá de la cédula de identidad, de un documento de identidad y en este caso de lo que solicita efectivamente las autoridades chilenas de la autorización notarial del padre o madre que no esté. Principalmente nos referimos a que van cambiando de criterio. Eso está sujeto al criterio personal del policía que está recibiendo esos datos, entonces, esas explicaciones. Muchas veces como instituto, y no solamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que también el Servicio Jesuita Migrante, lo hemos observado como un procedimiento discrecional. Efectivamente nos vamos a encontrar con funcionarios que son tremendamente estrictos e inflexibles y con otros que flexibilizan absolutamente los criterios. Entonces la verdad es que hay gente que se encuentra en este sentido esperando 2, 3, 4 días por ingresar, porque claro, se encuentra con el rechazo la primera vez, es devuelto a Santa Rosa y espera en Santa Rosa y vuelve a intentar nuevamente el ingreso y en otro horario, ¿no? Y en otro horario, en otro turno. La gente ya se va aprendiendo los turnos, entonces va siendo rechazada y de repente sucede que le permiten el ingreso. De hecho, nosotros ayer íbamos camino a Chacayuta y yo le llevaba la autorización notarial impresa a una madre, a una mujer venezolana, porque el padre de su hijo se lo había hecho llegar por correo electrónico y no se lo permitían exponer por el celular. Entonces, como nosotros habíamos establecido el contacto, nos había reenviado el correo y yo se lo llevaba impreso. Y cuando íbamos de camino nos enteramos que la señora había logrado ingresar en otro turno, sin autorización notarial del padre. Entonces, vemos que, claro, la señora estaba feliz. El tema es que un día hay un criterio, otro día hay otro criterio, y eso es complejo, es complicado. Eso se podría resolver, Jimena, si la Policía de Investigaciones, sus autoridades, flexibilizan el criterio y dan una orden para que se cumpla de una cierta forma la exigencia y no que haya diferencias de criterio dependiendo del funcionario que está tras la ventanilla. Claro. ¿Ayudaría eso? Eso ayudaría mucho, pero también, y en ese sentido entendemos la posición de Policía de Investigaciones, es muy delicado hacer ingresar a un niño sin autorización notarial. Puede haber sido raptado. Claro, es que podríamos estar contribuyendo al secuestro internacional o al tráfico de niños y niñas, entonces es un tema muy delicado. Pero incluso nosotros revisando, como detectamos varios casos en frontera, revisando estándares de la propia UNICEF, nos dimos cuenta que UNICEF le recomendaba, en el caso de niños y niñas venezolanos, le recomendaba a los estados que estaban recibiendo población venezolana que, primero, decía, por favor, no hacer esperar largas horas a los niños y niñas en frontera. O sea, es decir, lo que estaba ocurriendo desde el martes hacia atrás, hace una semana atrás, en el complejo de Chacayuta, era absolutamente inaceptable desde estándares de derechos humanos. Es decir, estar permitiendo que niños pasaran 2 o 3 noches a la intemperie, expuestos al frío, no recibiendo ningún tipo de alimentación ni asistencia, es inaceptable y efectivamente el Estado podría estar cayendo en una conducta de desprotección con la infancia. Y en ese sentido,
UNICEF dice, permita el ingreso del niño, pero contáctese, establezca los mecanismos de seguimiento, y allí, si bien UNICEF no dice qué hacer, pero indica, digamos, una forma de resolver de alguna manera, ¿no? O sea, a nosotros se nos ocurría en la sede, a lo mejor lo que nos está diciendo, si lo llevamos al caso chileno, es decir, involucre al Sename, establezca a través de las oficinas de protección, poder que la familia tenga que reportar cuando llega a una ciudad, mire, aquí llegué con el niño, entrevístelo, en este estado se encuentra, y reportando a tribunales el estado, sin necesidad de institucionalizar ese niño. Porque también esa sería, digamos, una situación muy compleja y digamos, y riesgosa desde el punto de vista de la integridad. Claro, ahora es evidente que esto es un hecho inédito en nuestro país. No había ocurrido nunca una migración de estas dimensiones, de esta proporción, y bajo la terrible necesidad de huir de su propio país por las condiciones dramáticas en que ellos están existiendo o sobreviviendo, diríamos, ¿no? Entonces, lo correcto sería, junto con flexibilizar algunas posibilidades como las que estás mencionando, también no habría que revisar el sistema de migración nuestro, las leyes. Absolutamente, o sea, de hecho esa ha sido una de las principales recomendaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Primero, que efectivamente el Estado de Chile promulgue una ley migratoria, pero desde estándares de derechos humanos. Y desde ese marco además también se cree el Servicio Nacional de Migración, porque cuando tenemos a policías de investigaciones, que son es una institución tremendamente valiosa y necesaria para la seguridad y la protección de las personas, pero los tenemos cumpliendo una labor migratoria, suele suceder que se ve en el migrante como un posible infractor de ley. Claro. Bueno, hay prejuicios. Y además que operan prejuicios y estereotipos. Es decir, ciudadano colombiano es sinónimo de sicario. Y así vamos construyendo estereotipos, ¿no? Ahora, el problema está ahí cuando se generaliza. Se dice, los italianos son, los españoles son... Los chilenos son carteristas, ¿no? Claro, etcétera. Pues tenemos mala fama en Europa también, ¿no? Bueno, pero claro, para evitar todo eso debería de normarse, pienso yo, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo y a las crisis que se generan en nuestro planeta, ¿no? Porque, claro, no tenemos a los sirios viniendo a Chile, pero han ido a Europa, ¿no? Ahora tenemos un drama con Venezuela, acaba bueno, no se ha terminado, pero está disminuyendo su efecto, la migración de los países centroamericanos con ganas de entrar o necesidades de entrar a Estados Unidos, porque piensan que allí pueden salvar sus vidas, ¿no? Tener trabajo, en fin. Y México queda preso ahí. Qué buen ejemplo ha dado los sirios, porque de hecho con la abogada del instituto, Consuelo Gil, conversábamos, reflexionábamos respecto a esta situación, y ella me decía, ¿te imaginas a los sirios yendo a sacar permiso notarial a las mujeres sirias, sacando permiso notarial para sacar al niño del país en un contexto de guerra? O incluso sacando pasaporte, porque para poder sacar la visa de responsabilidad democrática, ese es el requisito. Tener pasaporte. Tener pasaporte, no te sirve la cédula. Claro, y lo otro que pasaba parece que se superó en algún momento, por lo que entiendo, a lo mejor estoy equivocado, que en Venezuela los niños no tienen cédula, no se les otorga cédula. A los niños menores de 9 años no se les da un documento de identidad. La partida de nacimiento. Ellos vienen con la partida de nacimiento, y el problema de la partida de nacimiento, que cómo tú estableces... Que es la de ese niño. Que es la de ese niño. Que ese niño es tu hijo. Que ese papel la representa. Claro, exactamente. Bueno, eso indica de que no estamos a las alturas de situaciones críticas como esta, ¿no? Y no la pedimos. Exige una modernización del Estado en esas materias, pero desde estándares de derechos humanos. Y lo otro que también es súper importante considerar, porque a veces para nosotros que somos tan leguleyos como país, ¿no?
le es muy difícil entender al funcionario de migración chileno que la persona no cuenta con la información necesaria. Cuando viene acá, que no conoce nada de este país. Entonces, por ejemplo, vimos un caso de un militar que había desertado al ejército. Y la primera vez que llegó a frontera, pidió ingresar como turista. ¿Ya? Y traía $100. Entonces, además, el funcionario de migración le exige una bolsa de dinero. Claro. Eso no está en el decreto. Eso es algo que a los funcionarios de migración se les ha ocurrido exigir. ¿Ya? Y en ese marco también podríamos señalar que es discriminatorio. Pero el argumento que dan los funcionarios de migración es que, bueno, si es turista tiene que traer dinero suficiente para sostenerse. Claro, pues son visa por 3 meses, tienen que tener con qué comer, dónde dormir, etc. Y este policía fue rechazado, después volvió a tratar de ingresar en otro turno solicitando visa de turista, fue rechazado, en 3 oportunidades le pasó. Y en algún momento le dijeron, pero si tú eres militar, tú desertaste, a ver, dime, ¿tú puedes volver a tu país así? Y él dijo, no, a mí me van a tratar como traidor a la patria. Y voy a ser encarcelado si yo regreso. Entonces, alguien le dijo, pero entonces tú calificas para solicitar refugio. Entonces, este señor volvió a presentarse y solicitó refugio, pero resulta que como las 3 veces anteriores se había presentado como solicitando turista, y allí un nuevo error. Policía de Investigaciones, prácticamente, ellos se molestan mucho cuando decimos esto, prácticamente haciendo un ejercicio de preadmisibilidad, les dicen, no, pues usted pidió en 3 oportunidades ingresar como turista, esto es engañoso, usted, no importando los antecedentes que nos traiga, el señor traía todos los documentos de que él era militar. Usted no puede acceder al mecanismo de refugio. Por haber mentido. Y resulta que la ley de refugio en Chile es bien clara. La ley de refugio en Chile dice que cualquier persona que se presente o en frontera o en algún departamento de extranjería y migración de cualquier gobernación de Chile, si declara solicitar refugio, no se lo pueden negar porque es un derecho acceder al mecanismo de solicitud de refugio cuando la persona lo solicita. Bien, pero eso no lo sabe el que viene de otro país en esas condiciones, pues si no lo exigiría, ¿no? Claro. Tienen que aceptarme porque... Pero a veces lo sabe, lo señala y se lo niegan. No, pero eso es el policía, pero digo, si este militar o ex militar que se fugó de su país, desertó, él no sabe cuáles son las condiciones para exigir o no, ¿verdad? Claro. Esa posibilidad que le abriría las puertas de una vez y ingresa al país. Claro. Ahora, ¿cómo haces tú si la gente viene desesperada, huyendo, no tuvo tiempo de meterse a internet? ¿Cómo será la legalidad en este país donde voy? ¿A qué me puedo acoger? ¿Cómo puedo pedir refugio o no? En fin. Algunos ni siquiera conocen la figura del refugio. Por supuesto. Y lo van conociendo cuando los rebotan, cuando llega a una casa de acogida al migrante, cuando empiezan, digamos, a entregarle información. Es decir, tenemos muchas cosas inéditas en esta migración que cada vez es más cuantiosa, más voluminosa, ¿no? Por lo tanto, el problema de resolver cómo mejor hacer en estos casos inéditos es flexibilizar los criterios, tener tal vez un abogado allí que pueda investigar, conversar con la persona que está allí, tener derecho a que alguien te diga, en este país mira es así, asá, y no un funcionario que está cumpliendo solo las normas estrictas que le dicta la regulación interna en su servicio, ¿no? Claro, exactamente, y además que a veces las personas se toman atribuciones de creerse con la misión de frenar la migración porque el Estado de Chile no va a tener los suficientes recursos para sostener esta población. ¿Eso es funcionarios, dices tú? Funcionarios nos han señalado eso. Miren, ¿cómo vamos a permitir que toda esta gente ingrese? Mire, esta gente es muy pobre. Lo que va a hacer es pedir en las calles o va a robar. Haciendo una relación directa entre pobreza y delincuencia, cuando todos sabemos que la delincuencia es multicausal. Así es. Entonces, porque si no, todos los pobres roban.
No, pues. Todos serían delincuentes. Claro. Bien, mira, Jimena, de verdad que es un tema difícil de poder descifrar completamente, porque lo único que uno puede entender es lo que estamos más o menos concluyendo. El país necesita una legislación acorde con los tiempos y con situaciones inéditas como esta. Ahora, pedir una ley en este momento es una locura, porque de aquí a que el Congreso salga, en fin. Entonces es un tema más bien de criterio del Estado chileno, del gobierno actual, de las autoridades que hoy dirigen el país, ¿verdad? Sí. Y entender que esto es un problema complejo, pero que hay que enfrentarlo porque la gente va a seguir llegando. Claro. Más allá de que la persona sea venezolana, peruana, colombiana, tenga la nacionalidad que tenga, son seres humanos. Y Chile es parte de la comunidad internacional, es parte de Naciones Unidas, es parte del sistema interamericano, y en ese sentido Chile voluntariamente asumió una responsabilidad, que es proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, pero no solamente de los chilenos y chilenas, sino de cualquier persona que llegue al territorio nacional. Y allí no importa la nacionalidad, ni el color, ni el estatus, ni nada. Es un ser humano. Pues, claro. No deberíamos hacer distinción. Y cuando un Estado desprotege a un ciudadano suyo, por así decirlo, los estados que están alrededor y que son parte de la comunidad internacional tienen la obligación de proteger y amparar a esa persona. Opera un sentido de solidaridad que hoy día al parecer nos está faltando. Y en esto el Estado tiene una principal responsabilidad, las autoridades, las autoridades nacionales, las autoridades regionales, las autoridades provinciales y también las comunales. Entonces, en ese sentido, cuando estuvimos el martes y estos días estuvimos en Chacayuta, no solamente observamos el comportamiento de agentes del Estado, funcionarios públicos, sino que también escuchamos la opinión de las personas, de los chilenos en la fila, ¿no? Haciendo ya sea la salida del país para ir a Tacna o el ingreso hacia Chile. Síntomas de xenofobia. Y la verdad es que nos impactaba profundamente comentarios tremendamente xenofóbicos. Estas generalizaciones atroces, que todos son delincuentes o vienen a ejercer la prostitución o son la lacra, es realmente impactante, perdiendo de foco que somos personas, seres humanos. Bueno, en ese sentido es difícil controlar ese tipo de opiniones, porque hay gente católica observante que tiene posiciones como esa y no distingue, se olvida de su espiritualidad, ¿no? y emite opiniones terribles. Eso lo hemos visto siempre. La humanidad tiene ejemplos tremendos sobre eso. Ahí, por ejemplo, la municipalidad cumple un rol importante para promover y difundir derechos, realizar intervenciones estratégicas para abordar la discriminación, como también lo tiene como también podría abordar esa tarea la Dirección Educacional Municipal, el DAEM. ¿Y ustedes como instituto no tienen esa posibilidad de acercarse a generar, desde el punto de vista de educación cívica, a los colegios para explicar todo lo que tú me estás diciendo, dar a conocer los derechos y los convenios que nuestro país ha firmado a nivel de organismos mundiales? Porque también uno a veces actúa por ignorancia de esa manera, ¿no? Claro. Entonces, y ustedes que conocen la materia perfectamente podrían, no sé si lo hacen o no, perdón, solo estoy preguntando, podrían hacer un tremendo aporte aclarando estos aspectos, ¿no? No, por supuesto. De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de la Unidad de Educación, ha realizado convenios con el CPIP, realizando cursos de capacitación en educación y derechos humanos a profesores y profesoras, porque eso ayuda a multiplicar mucho más, ¿no? Porque ellos son educadores y educadoras. Por otro lado, en varias sedes regionales se han implementado diplomados en derechos humanos dirigidos a funcionarios públicos,
a defensores de derechos humanos, a profesores, etcétera, hay varias, a periodistas. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos hoy día haciendo un esfuerzo para entusiasmar a la Universidad de Tarapacá y al resto de las universidades que hay este año. Vamos a acercarnos a las universidades privadas también, a invitarlos a desarrollar estrategias, digamos, intervenciones socioeducativas en materia de derechos humanos. Y por supuesto ahí nos ponemos a disposición para asesorar, acompañar. Este año también estamos programando ejecutar un programa piloto en la Escuela de Cuatro. Vamos a trabajar directamente con si es que esto llega a buen puerto. Hemos planificado trabajar con estudiantes de séptimo básico, pero también con los profesores y profesoras del establecimiento. Y esperamos poder ejecutar esta propuesta en el segundo semestre. Eso es bastante pesado, digamos, respecto de la carga para la sede, porque somos un equipo ultra pequeño, pero evaluando que hay muchos establecimientos que al parecer están realizando pocas iniciativas en esas materias, hemos querido realizar esta propuesta para darle una partida. Mucha falta parece que nos hace esa materia, a todos en general. Jimena Ostia Gallardo, jefa regional subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos del ICA, muchas gracias por haber venido esta noche a conversar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Bien. Bueno, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.